Hola chicos, muy buenas tardes con todos. Por favor, me confirman si se escucha bien. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, Miss. Sí se escucha, bueno, sí se escucha. Hola, gracias. Bien, jóvenes, tenemos ya en pizarra, en la pantalla, ¿no? Ya hemos visto en algunas semanas lo relacionado a la frase nominal, la frase verbal. Pues ahora vamos a recordar un poco de ello, porque el tema es la oración y los constituyentes de la oración, pues, son el sujeto y el predicado. Ahí es donde vamos a recordar la frase nominal, cuya función es sujeto, y la frase verbal, cuya función es predicado, ¿sí? Entonces, vamos con la oración. En primer lugar, ¿qué se entiende por oración? A ver, muchachos, cuéntenme ustedes, ¿cuál es la definición que tienen acerca de la oración? A ver, ¿quiénes recuerdan algo? A ver, ahí está Leonardo, Alejandra, Josefina, Zileida, a ver, ¿quién es Viviana? Hola. Johandri, sí, si no me equivoco en pronunciar de repente. A ver, ¿quiénes recuerdan qué cosa era la oración? A ver, una definición básica de oración. Chicos, ¿algo que recuerden de la oración? Conjunto de palabras. Conjunto de palabras, muy bien. A ver, Adriana, ¿qué recuerda? O Viviana, ¿qué más? Conjunto de palabras, ¿qué otra idea tienen de la Conjunto de ideas. hora? Conjunto de Y ideas. ya, expresa idea. Sí, es cierto. Lo que están señalando se relaciona con la oración. Y aquí les presento tres definiciones, tres criterios para definir la oración. Uno, desde la perspectiva fonológica, diremos que presenta entonación, ¿no? Y está delimitada por pausas. Claro, una entonación como por ejemplo, ustedes repasaron la clase de frase verbal. Ustedes repasaron. Ahí hay una entonación, una inflexión tonal hacia abajo, ¿no? Es descendente. Pero si decimos ustedes repasaron la clase de frase verbal, repasaron, con eso estamos formulando una pregunta y la inflexión es ascendente. Entonces, es verdad, la oración fonológicamente tiene una entonación. ¿Qué más? Sintácticamente está formada por una frase nominal sujeto y una frase verbal predicado y además entre estas debe existir una concordancia. A ver, veamos. La capacidad visual de los gatos depende del emplazamiento de los ojos. El núcleo del sujeto es el nombre capacidad y el núcleo del predicado es el verbo depender. Ambas expresiones, tanto el sustantivo como el verbo, están en tercera persona singular. Es verdad, la concordancia tiene que darse en número y persona. Además, la oración debe expresar una idea que tenga sentido pleno, cabal, completo. Así, con esos tres criterios definimos una oración. Ahora bien, puede haber varios criterios para clasificar la oración. Puede ser que considere la cantidad de ideas que se presenta en una oración. Puede haber 2, 3, más ideas, más proposiciones por la que la oración se llamará compuesta, o puede estar con una sola idea y se llamará simple, o puede ser también que hablemos de la oración considerando considerando el tipo de verbo.
Cuando hablamos del tipo de verbo, nos referimos a las oraciones que tienen como núcleo a un verbo copulativo y a un núcleo predicativo. Entonces vamos a ver el día de hoy esos criterios. Otro criterio para clasificar la oración es la actitud del hablante, la intención que tenemos los hablantes al momento de comunicarnos. De repente queremos informar algo o queremos obtener una respuesta o queremos ordenar, queremos expresar nuestros deseos, nuestras dudas, etc. Entonces, la actitud que tenga el hablante también se toma en consideración para clasificar a las oraciones. ¿Listo? A ver, vamos con esta presentación. Una oración, como la que hemos visto acá con el ejemplo, la capacidad visual de los gatos, esa es una frase nominal que funciona como sujeto. Una oración puede tener sujeto expreso o tácito. Entonces vamos a detenernos unos instantes a analizar ese sujeto. ¿Qué es el sujeto? ¿Cuál es la idea que tenemos acerca del sujeto? Para empezar, diremos que el sujeto es el tema del que se dice algo, ¿no? Del que se comenta algo. Aquí, por ejemplo, definición de sujeto es la función que cumple la frase nominal de la cual se predica, se dice algo, ¿no? Concuerda con el verbo en persona y número. Claro, efectivamente, esa es la definición de un sujeto. Tiene que ver con la frase nominal. El típico maullido de los gatos. Eso es una frase nominal. Y esa frase nominal funciona como sujeto. Es el tema del que se dice algo. El típico maullido de los gatos tiene un propósito. Vemos el núcleo, maullido, y el núcleo que es tiene, ¿no? Hay concordancia. Perfecto. ¿Cómo se reconoce? Se reconoce ubicando al verbo. Tiene es el verbo. En este caso, a este verbo dice que hay que preguntarle quién o qué. El típico maullido de los gatos tiene un propósito. ¿Qué tiene un propósito? El típico maullido de los gatos. Solo me voy a centrar en el verbo entonces para preguntarle qué o quién. Y por otro lado dice que hay que verificar con la concordancia. Claro, tiene, está en tercera persona y está en singular, al igual que maullido. ¿Qué más? ¿Qué más hay que saber? Bueno, hay varios criterios para que nosotros podamos clasificar el sujeto. Podemos hablar de sujetos compuestos o simple, o puedes encontrar un sujeto complejo, un sujeto incomplejo, activo, pasivo, expreso, tácito. Hay varios criterios, muchachos, para poder clasificar el sujeto. La recomendación: no debes confundir el sujeto con el vocativo. A ver, veamos un ejemplo. Miren por acá, muchachos. Cuando decimos Juan, mi sobrino, estudia en San Marcos, decir Juan o decir mi sobrino es la misma persona. Este es el sujeto. Algo tiene este sujeto. ¿Qué cosa tiene? Juan, que es el núcleo.
mi sobrino, que es la posición. La aposición funciona como modificador indirecto. ¿Qué más encontramos? A ver, sigamos analizando. ¿Qué más podemos encontrar? Hugo, coma, mi hija. Dijimos que el sujeto es el tema del que se dice algo. De Juan digo algo, estudia en San Marcos. Pero en este caso, Hugo es a quien yo le cuento. A Hugo le digo, Hugo, mi hija estudia en San Marcos. El sujeto sería mi hija. Hugo es a quien yo me dirijo. Y mi tema es mi hija. ¿Qué cosa tiene la estructura mi hija? El modificador directo mi y el núcleo que es hija. Nada más. De esta manera entonces podemos, ahí lo ven, ¿listo? De esta manera nosotros podríamos dar cuenta de lo siguiente, que el sujeto está dentro de la oración, pero el vocativo no está dentro de la oración. El vocativo no está ni en sujeto ni en predicado. Es un elemento extra oracional. ¿De acuerdo? Tengan cuidado con ello porque a veces suelen confundirlo y más todavía cuando aparecen aposiciones, ¿no? No sé por qué, pero la mayoría en unas prácticas, ¿no? Suelen confundirlo. Bueno, ya hemos visto cómo se reconoce el sujeto, qué es lo que tiene el sujeto, tiene un núcleo y tiene sus modificadores. El núcleo, pues, es el sustantivo, acompañado de modificadores que pueden ser directos o indirectos. Es importante saber quiénes son los modificadores directos. Un modificador directo puede ser un determinante, como por ejemplo, mi es un determinante posesivo. Un modificador directo puede ser también un adjetivo. Mi hija mayor estudia en San Marcos. Y ya aparece el adjetivo. Puedo decir mi hija estudiosa, mi hija aplicada, mi hija destacada, mi hija menor, etc. Los determinantes y los adjetivos van a funcionar como modificador directo. ¿Quiénes pueden funcionar como indirecto? La aposición. ¿Quién más? La frase preposicional. Fíjense esta oración. La tía de mi vecina es solidaria. Una frase nominal, pero que esa frase nominal está constituida por el núcleo, que es el sustantivo tía, de mi vecina, es la frase preposicional, la aposición, la frase preposicional y la subordinada. Adjetiva van a funcionar como modificador indirecto.
El alumno que me saludó aprobó el examen. El núcleo primero vamos a subrayar lo que corresponde al sujeto. Ese es mi tema. ¿Quién aprobó el examen? Le estoy preguntando al verbo. ¿Quién es solidaria? Mi tía. ¿Quién estudia en San Marcos? Juan. Está funcionando con todos para reconocer el sujeto. Este sujeto tiene la siguiente estructura. Directo, núcleo y el modificador indirecto. El modificador indirecto está empezando con un qué. ¿Qué cosa es ese qué? Es un pronombre relativo. Cuando empieza con un pronombre relativo, ¿en qué nos encontramos? En una subordinada. O sea, que me saludó sería una subordinada adjetiva. Estas tres estructuras son las que van a cumplir la función de modificador indirecto. Es decir, cuando ustedes encuentren una aposición, una frase preposicional y una subordinada adjetiva, esas tres siempre van a tener la función de MI. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque gracias al MI, el sujeto tiene un nombre. Gracias a que presenta una estructura en función de MI, ya se le denomina sujeto complejo. Por eso la presencia del modificador indirecto es fundamental. Veamos acá. ¿Qué criterios tenemos? Primero, la presencia o la ausencia en la oración. Muchas veces no hace falta decir el sujeto de manera explícita. Si decimos retornaron rápido, ¿quién? Ellos. No lo digo, pero se puede reconocer en el verbo, tranquilamente, ya que va a haber concordancia entre el núcleo del predicado y el núcleo del sujeto. Entonces, si no está presente, jóvenes, ese sujeto va a ser considerado tácito. Si aparece explícitamente, va a ser un sujeto expreso. Como el ejemplo lo muestra, ¿no? Están compuestas por una sola cadena polipeptídica. ¿Qué es lo que está compuesta? ¿Qué están compuestas? Muchas proteínas. Es un proceso complejo. ¿Qué es un proceso? Esto es un proceso complejo. No lo digo, pero ahí está tácito. Por la cantidad de núcleos, a veces hay un solo núcleo. La historia de la biología. Historia, un solo núcleo. Ovejas, cabras y cerdos son usados en la manipulación genética. 3, 2 o más, ya inmediatamente ustedes lo tienen que reconocer como compuesta. Hasta aquí estamos viendo la cantidad de núcleos y su presencia o su ausencia dentro de lo que es la oración. Siguiente. Por la presencia o ausencia del modificador indirecto. Si tiene modificador indirecto, es complejo. Aquí tiene la subordinada, ¿no? El laboratorio que visitamos. O puede ser el laboratorio de física. Ambos son modificadores indirectos. Es complejo. Si el sujeto es incomplejo, es porque no presenta modificador indirecto. Ese es el criterio. Incomplejo no tiene
modificador indirecto. Por el tipo de voz, ¿cuántas clases existen? 2. Cuando el sujeto realiza una acción, por ejemplo, María redactó el informe. María es el sujeto activo. María realiza algo y ese algo recae en la carta, ¿no? Redactó la carta o redactó el informe. Eso que es activo lo podemos transformar a una pasiva. La carta fue redactada, el informe fue redactado por alguien. En las pasivas siempre vamos a encontrar un complemento agente. Siempre. Así tenemos en el caso del PPT, la idea de la evolución biológica a través de la selección natural fue planteada por Darwin, ¿no? Por Darwin sería el complemento agente. Y el pasivo, el que recibe la acción. Bien, muchachos, ahí tenemos los 4 criterios para poder clasificar a una oración. Ahora les voy a proponer un ejemplo bien sencillo para que ustedes reconozcan el sujeto. A ver, empecemos. Muchachos, quiero que ustedes reconozcan el sujeto en cada una de estas oraciones. A ver, a través del chat, por favor, me dicen cómo se llama el sujeto y cuáles son. Chicos, ¿qué tipo de sujeto presenta? Primero, ¿cuál es el sujeto en la número 1? A ver, preguntamos al azar. A ver, ¿a quién le preguntamos? Adrianita, ¿qué tipo de sujeto aparece en la primera oración?
¿Cómo se llama? A ver, estimado Vladimir, ¿cómo se llama el sujeto? Se llama expreso, muy bien. Si se combina todos los criterios, excelente. Se llama compuesto. ¿Qué más? Complejo. Perfecto, muy bien. Al existir dos núcleos, es compuesto. Al tener modificador indirecto, que es de la empresa, es complejo. Expreso porque aparece explícitamente. Y cuando dice fueron felicitados, alguien tiene que haberlos felicitado. Lo que significa que ellos recibieron esa felicitación. Es un sujeto pasivo. De esta manera, muy bien, Alejandro. Bueno, solamente veo dos participaciones. Vladimir, excelente. Y Alejandro. A ver, veamos la siguiente oración. A ver, ¿qué tiene la siguiente oración? Me gustaría que alguien más responda. Solo Alejandro, creo que alguien más también puede participar. A ver. Alejandro ha hecho las 3 oraciones, las ha analizado. A ver los demás qué dicen. El libro y el cuaderno los forré. Forré yo. No está presente aquí. Es un sujeto tácito, muchachos. Y todo lo que resta, ¿qué sería entonces? El predicado, porque dice algo del sujeto. Yo, sujeto tácito, forré algo. El libro y el cuaderno sería objeto directo. Los, objeto directo, ayer, tiempo y en mi casa, lugar. Pero no tenemos sujeto expreso. Cuando está tácito queda nada más con ese nombre, tácito y punto. Obtuvo muchos premios. ¿Quién? El escritor. Y el escritor es conocido como destacado, como ilustre. Esas son sus características. Por lo tanto, eso escritor un solo núcleo. Incomplejo. Bueno, no es que realice acción tampoco, ¿no? Pero
podríamos terminar así. ¿Listo? De esta manera se clasifica y con eso estamos completando la idea de tipos de sujeto. Ahora, ¿el predicado cómo es? Bueno, el predicado es todo lo que se dice del sujeto. Y el predicado vendría a ser de dos tipos. Se va a clasificar el predicado tomando en cuenta el verbo. Si considero en lo que corresponde al verbo predicado nominal, es que ahí tiene que estar presente sí o sí un verbo copulativo. Si el verbo no es copulativo, es cualquier otro verbo pero menos copulativo, se llamará verbo predicativo. Así que es importante que tengamos en cuenta ello. Importa muchísimo qué tipo de verbo está presente. Vamos a explicar esto, este cuadro. El predicado va a ser muy fácil de reconocerlo. ¿Por qué? Porque va a estar relacionado con la frase verbal, ya que ser predicado es la función de la frase verbal. Dice algo, comenta algo acerca de un predicado. Característica, siempre tiene un núcleo, que es el verbo. Y los complementos pueden ser de diferentes tipos, como por ejemplo, toca es el núcleo, el sujeto es Jorge. Jorge toca. ¿Qué toca? La guitarra, objeto directo. Por la noche, circunstancial. ¿Qué más? En un local. Eso sería lugar, ¿no? La noche es el tiempo, en un local es el lugar y toca la guitarra para obtener ganancias, una finalidad. Puedo seguir añadiendo complementos, no importa. Lo importante es el tipo de verbo. Si es transitivo, presentará objeto directo, ¿no? En este caso está guitarra como objeto directo. Entonces el predicado siempre comenta, dice algo acerca de un sujeto. Bien, muchachos, dicho esto, vamos a clasificar el predicado. Así como hemos visto los criterios para clasificar el sujeto, hemos visto que la cantidad de núcleos, si está presente o no el modificador indirecto, etc. Para el predicado vamos a tomar en cuenta el verbo, fundamentalmente el verbo. Es nominal cuando haya verbo copulativo. Y nos preguntamos, ¿cuáles son esos verbos copulativos? Ser, estar, parecer. Son los más usados. Y después de estos verbos, obligatoriamente debe estar el atributo. Después de ese atributo, podría venir cualquier otro complemento. Un circunstancial, por ejemplo, ¿no? Si digo Carla es alegre desde su niñez, ¿no? Alegre sería el atributo y desde su niñez sería el circunstancial de tiempo. Pero lo importante es que esté el atributo. Es lo más característico que podemos encontrar en un predicado nominal. Pero si es verbal, bueno, si es verbal, no podemos tener verbo copulativo. A lo que no es copulativo se le llama verbo predicativo. Dentro de esos verbos predicativos tenemos correr, caminar, saltar, leer, jugar, pintar, etc.
Esos verbos podrían tener complementos como por ejemplo, la savia contiene algo, agua y elementos minerales. Contiene eso, sería el objeto directo. Las hojas están en el piso. Hay un detalle importante. Están en el piso. En el piso es un circunstancial del lugar. Por lo tanto, el verbo estar no puede ser copulativo. Por eso es que lo vemos en esta lista como predicado verbal. En cambio, cuando era nominal, funcionaba como verbo copulativo porque inmediatamente iba un atributo. La flor está olorosa. Olorosa sería el atributo. ¿Sí, muchachos? Así analizamos los tipos de predicado. ¿Qué complementos se espera que tenga el predicado? Bueno, depende, ¿no? Si, por ejemplo, es copulativo. Mejor. Sí, perdón. ¿Puede retroceder y repetir, por favor? Claro que sí. O de repente desde acá. Gracias. De nada. Ahí está. Les decía que depende para que podamos encontrar los complementos del predicado. Básicamente depende del verbo principal que es, ¿no? Está la momia de Tutankamón, está, copulativo bien conservada. Es atributo porque tiene el verbo estar. Las aves son, un detalle importante. Conservada es un adjetivo, pero animales vertebrados es frase nominal. ¿Quiénes pueden funcionar como atributo? El adjetivo y la frase nominal. Nicole observa. Observa cómo atenta. Uno podría pensar que atenta es complemento circunstancial de modo. No es. ¿Por qué? ¿Cómo me doy cuenta que no es? Porque atenta es un adjetivo. Y el adjetivo no puede funcionar como circunstancial de modo. El adjetivo solamente tiene 3 funciones. Puede funcionar como un atributo, complemento predicativo y modificador directo. Por eso es que atenta aquí funciona como complemento predicativo. Descubrir es un verbo transitivo. Por lo tanto, si es un verbo transitivo, debe tener objeto directo. La tumba, objeto directo. Siempre, siempre que sea transitivo, tiene objeto directo. ¿Qué otro complemento puede tener el predicado? Aparte del directo, aparte del atributo, puede tener el objeto indirecto. Javier regaló un perfume. ¿A quién? A su amiga secreta. La amiga secreta es la que se beneficia. Vendría a ser el objeto indirecto. Regala un perfume a alguien. Ese alguien es la amiga secreta, objeto indirecto. Ellos descansaron. Descansar puede tener circunstanciales. No pasa nada. Descansaban, ¿dónde? Frente al mar. ¿Cuándo? Anoche. ¿Cómo descansaban? Tranquilamente. ¿Con quién descansaba? Con su familia, compañía. Cualquier circunstancial puede estar presente, no hace falta, pero si el verbo es transitivo,
entonces sí vamos a necesitar que haya objeto directo. Eso es lo más relevante de esta explicación. Tiene que haber o tenemos que fijarnos básicamente en el verbo. De eso depende qué complementos aparecen. El verbo llegar también es un verbo intransitivo. No podemos esperar que haya o de o y menos, pero sí un circunstancial. Llega a la luna. ¿A dónde? A la luna. Es el lugar. ¿En qué año? En 1969 es el tiempo. ¿Qué otro complemento presenta? El complemento agente, que solo aparece cuando la oración está en voz pasiva. Pedro, ¿qué hizo Pedro? Pedro preparó el desayuno. Y ahora en la pasiva sería el desayuno fue preparado por Pedro. El complemento agente. ¿Listo? Ahora sí. Preguntas que tengan acerca de los complementos del predicado, muchachos. Bien, si no hay nada, vamos a revisar este ejercicio. A ver, identifiquen la clase de sujeto en cada oración y subrayen en la pregunta 2 el predicado y reconozcan los complementos, todos los complementos que encuentren. A ver, ahí tenemos 1 minuto para cada pregunta, 2 y después de ello analizamos en bloque.
Listo, muchachos, pueden activar el audio para poder responder. Ya. Primero acá hay preguntas. A ver, Vladimir dice, si no hay complemento agente, ¿se puede decir que es una pasiva refleja? Un detalle importante. Estimado Vladimir, cuando hablamos de pasiva refleja, es esta oración, por ejemplo, se mancharon los manteles, se rajaron las paredes, se quebraron los vasos, ya. Pero no es que tenga que generalizar. Si no hay complemento agentes, pasiva refleja. No, no, no. Por ejemplo, fíjate si tú tienes una oración de este tipo. A ver, vamos a retroceder. ¿Dónde estaba? Acá hay un espacio, a ver. ¿No? Una oración, a ver, que diga el documento fue redactado ayer. ¿No? El documento fue redactado ayer. Esta es una pasiva. Sí, Vladimir, ¿me sigues? Esta es una pasiva. Pero no hay un complemento agente explícito. Pero se sobreentiende. El documento fue redactado por alguien. Por María, por Juan, Pedro. Pero no estaba inicialmente. Y no por eso era una pasiva refleja. La pasiva refleja tiene una estructura diferente. La pasiva refleja es cuando aparece un se, un verbo en plural y un sujeto en plural. Se oxidaron los fierros. Bueno, hago esta acotación, luego lo vamos a explicar detenidamente las pasivas, pero era importante porque encontré esa pregunta por el chat. ¿Sí, Vladimir? Listo. Entonces continuamos con este ejercicio, que era para identificar el sujeto. A los ciudadanos les incomodan los impuestos, ¿no? Este es el sujeto. ¿Qué es lo primero que puedo decir de este sujeto? Bueno, es un sujeto expreso, simple, incomplejo. Listo. La transmisión del calor. Este es el sujeto. Es todo lo que viene es el predicado. Ya. La transmisión o transferencia. Transferencia es el núcleo. Y como tiene de calor, este es el modificador indirecto, entonces es un sujeto complejo. Ya, bueno, decir que es simple, decir que es expreso, también es válido. Los depósitos financieros. Sujeto. Fueron realizados, bueno, aquí estamos en una pasiva, ¿no? Fueron realizados por alguien. Así que el criterio que más destaca es decir, un sujeto pasivo. Ahora, si yo quiero lo completo y digo que es expreso, que es simple y que es incomplejo. Pero lo más relevante es que no realiza la acción, sino recibe. Y eso es sujeto pasivo. ¿Listo? Ahora, el cedro y la caoba. Este es el sujeto, ¿no? Como tiene dos núcleos, vamos a decir que es complejo. ¿Qué más? No tienen modificador indirecto. Es incomplejo. Es expreso. Pero no puedo decir ni activo ni pasivo. Por una razón, porque el verbo
Son es un copulativo y con los copulativos no podemos hablar de acción ni que haya un agente. O sea, ni activo ni pasivo. Ese criterio no se aplica. Y el sujeto en la E sería el extraordinario y famoso compositor. Ese es el sujeto. Donde extraordinario y famoso vendrían a ser, a ver, lo vamos a anotar por acá, adjetivos. Son modificadores directos nada más. Compositor es el núcleo, uno solo, simple. Incomplejo. ¿Qué más? Activo, ¿no? ¿Qué más? Expreso. Eso sería todo. Ahora hay que subrayar el predicado y reconocer los complementos. Bueno, acá el sujeto es Regina. Regina saluda cariñosamente. Todo esto es el predicado. Ahora, ¿qué complementos hay? Cariñosamente sería el circunstancial, de modo. ¿A quién saluda? A los abuelos. Este es el objeto directo. ¿De acuerdo? Es el OD. Él estaba muy triste. El predicado sería todo esto. ¿Qué tiene este predicado? El verbo estar, que es un verbo copulativo. Por lo tanto, muy triste sería el complemento atributo. Y por la ausencia, eso es una razón, es un motivo. Es un circunstancial de causa. Espero que así lo hayan hecho. ¿Qué más? Todo esto sería el predicado. El sujeto es tácito. Será entrevistado a alguien, ¿no? Ahí está el sujeto tácito. Va a ser entrevistado, ¿cuándo? En marzo. Vamos a ponerle diferentes colores a los complementos. Es tiempo en marzo. Va a ser entrevistado por alguien, por la asistenta social. Ese se llama complemento agente. Agregó ¿quién? Alguien, sujeto tácito. Todo es el predicado. Y de ahí sale, ¿no? Agrega pimienta. ¿Cómo? Así. ¿Se dan cuenta? Con las manos secas es el circunstancial de modo. Que agrega pimienta. Objeto directo.
enviará mañana las fotos. Alguien, ¿no? Alguien va a enviar, ese alguien es tácito. Todo lo que queda es el predicado. Donde les sería el objeto indirecto que va a enviar fotos, objeto directo, pero antes enviará mañana, eso es tiempo. Las fotos, eso es el objeto directo. Y a través de su celular es el circunstancial. Circunstancial de medio. A ver, muchachos, por favor, observen. Ustedes me dicen las consultas que tengan. A ver, voy a estar atenta. ¿Qué les parece? ¿Lo han analizado similar? Miss, en la B, para allá, el sujeto, ¿cómo preguntaría? En la B es En la B de la ¿quién? 1. En la B de la 1. Así. De acá, de esta, ya. ¿Qué es un proceso de intercambio? La pregunta siempre es qué o quién al verbo. La transferencia de calor es un proceso. ¿Qué es? Así como acá, ¿no? A los Entonces, ciudadanos les... entonces, si no es suficiente el verbo, debo usarlo de más, ¿cierto? Claro. Esto de preguntarle al verbo es solo una referencia. Lo que debemos cuidar siempre es el tema. O sea, no puedo siempre preguntar porque de repente en una oración no es tan relevante preguntar, pero sí es relevante saber la concordancia, es relevante identificar si semánticamente es el tema y de ese tema se dice algo. Entonces va a haber factores que les va a ayudar. No necesariamente tienen que estar analizando, mirando las fórmulas o sugerencias que le presentamos, sino todo el contexto. De esa manera. ¿Listo? A ver. Miss, gracias. De nada, hijo. Ahora pasemos al siguiente que vendría a ser ya la clasificación de la oración. Hasta el momento solo hemos visto el tipo de sujeto, el tipo de predicado, qué tipo o qué criterio se utiliza ahora para clasificar la oración. Eso es lo que vamos a ver en este momento. O sea, el criterio de la estructura, ¿no? Según su estructura, la oración bimembre, la que presenta sujeto y predicado, dependiendo la complejidad de esta, es decir, si hay una sola idea o más de una idea, se va a poder clasificar la oración en bimembre simple o en bimembre compuesta. Cuando es simple, debe estar presente una sola idea. Ojo, tengan cuidado, no confundir. Puedo encontrar dos verbos, pero que exprese una sola idea. Eso también es posible. O tres verbos con una sola idea. ¿En qué caso puede aparecer dos o tres verbos y una sola idea? Cuando sea perífrasis. Y eso es válido completamente. Ahora, si hay una sola idea, la brújula señaló el norte. Es simple. La lluvia volvió a caer. Es lo mismo que cayó. Aparece dos verbos, pero una sola idea. Si tengo dos o más proposiciones, eso ya es compuesta. Subió la marea, pero siguen nadando. Dos ideas conectados a través del pero.
Ese pero es una conjunción coordinante. Por ende, la oración también se llama oración compuesta coordinada. ¿Listo? Compuesta coordinada. Desea algo. ¿Qué cosa desea? Observar todas las fases. Desea eso. Observar sería el verbo principal. Perdón, desea sería el verbo principal y observa sería la parte subordinada, la parte dependiente. ¿Ya? Ese detalle hay que tomarlo bastante en cuenta. ¿Por qué? Para no confundirnos con perífrasis. Aquí hay dos ideas. Desear principal y observar subordinada. Si la oración es compuesta, ¿no? Nosotros vamos a poder primero identificar lo siguiente. Es compuesta, ese es un criterio, pero este criterio de las oraciones de predicado verbal, en realidad esto debió venir aquí, ¿no? Aquí debió venir. La clasificación de las oraciones, bueno, ha habido un pequeño orden alterado. Se habla de oraciones de predicado nominal y oraciones de predicado verbal. ¿Ya? Ese detalle, o sea, a ver, acá lo esquematizo, ¿ya? Las oraciones, para poder clasificarse, toman en cuenta, número 1, según la complejidad estructural. Eso significa que podemos hablar de oración simple o de oración compuesta. El otro criterio es según la naturaleza gramatical del predicado. Ahí se habla de oración de predicado nominal y predicado verbal. Predicado nominal y predicado verbal. Y recién, ojo, el predicado verbal es el que entraría con esta clasificación. Ya aquí faltó poner el título. Oraciones según la naturaleza gramatical del predicado. Las oraciones de predicado verbal. Lo que vamos a estudiar entonces es ese tipo de oración, cuando el núcleo es un verbo predicativo. Cuando el verbo es predicativo, podemos tener la siguiente información. Que ese verbo sea transitivo, es decir, que semánticamente tenga un significado incompleto. Como es incompleto, voy a necesitar un objeto directo. Por eso se le llama transitiva. El verbo no tiene pleno, completo significado y por eso necesita algo para complementar ese vacío. A eso que complementa el vacío le llamamos, el vacío semántico lo llamamos objeto directo. Algunos meteoritos retienen algo, retienen eso, la composición del Sol,
objeto directo. Reflexiva. ¿Cómo es la reflexiva? Para que sea reflexiva, la oración debe tener, estimados alumnos, necesaria y obligatoriamente un verbo transitivo. Si el verbo no es transitivo, no podemos hablar de oraciones reflexivas. Pero, ¿qué se entiende propiamente por una oración reflexiva? Que el sujeto realiza algo y que el efecto de ello vuelve al mismo sujeto. Así podemos tener: me lavé las manos, yo solita, agua y jabón, me lavé las manos. Yo sola me puedo peinar, yo sola me puedo vestir, yo sola me puedo cepillar los dientes. Es una acción que el sujeto realiza y el efecto vuelve a este sujeto que realizó la acción. Por eso el verbo siempre tiene que ser transitivo. En una recíproca es que el sujeto va a realizar algo y el efecto, ¿no? Va a realizar algo. Por ejemplo, yo como sujeto puedo realizar algo. ¿Qué puedo hacer? Saludar a mis amigas. Pero mis amigas también me tienen que saludar porque la acción tiene que darse mutuamente. La acción tiene que darse en sentido bidireccional. Eso es recíproca. Yo ayudo a mis hermanos y mis hermanos me tienen que ayudar. Por eso decimos mutuamente. Todas las oraciones recíprocas se refuerzan con el adverbio mutuamente. Se apoyan constantemente, mutuamente. Nos conocemos mejor que antes. Yo te conozco, tú me conoces, nos conocemos. Eso es recíproco. Y la intransitiva se caracteriza por nunca presentar objeto directo, porque todo verbo intransitivo se entiende plenamente. La Luna recorre entre 90 y 135 grados de su órbita. Bueno, no necesita ahí el objeto directo. Cualquier circunstancial estará presente, pero menos OD ni OI. Los intransitivos, muchachos, podrían aceptar un circunstancial de cualquier tipo, ojo, pero que no es necesario, ¿no? Como por ejemplo, una oración donde se diga: Daniel viajó. Yo no tendría que decir a dónde viajó. No tendría que precisar con quién viajó, cuándo viajó, por qué viajó o para qué viajó. Esa es la típica de una oración intransitiva. Pero si yo hubiese dicho: Daniel pidió, me va a dejar un vacío. Es ahí donde hace falta el objeto directo. ¿Qué cosa pidió? Algo. Pidió café con leche. Ahí recién hablamos de transitiva. Entonces, este criterio es importante que lo conozcan según el tipo de predicado, según el tipo de verbo. Hablamos de estas clases de oraciones. Transitivas, recíprocas y reflexivas, todas tienen objeto directo. Intransitiva, nunca. ¿Y cómo es una oración activa? Bueno, la oración activa implica que el sujeto realiza algo. José podó las ramas del árbol.
implica acción. Miguel pintó la pared, implica acción. Yo dicté la clase de gramática, implica acción. Y la pasiva es que el sujeto recibe la acción y hay un complemento agente. A ver, la clase fue dictada por mí. Si digo Rubén pintó la pared, en la pasiva sería la pared fue pintada por Rubén. Eso es pasiva. Y una pasiva refleja siempre tendrá un se y un verbo que vaya en plural, acompañada de una FN. Quiero decir esto. Obligatoriamente un se. Se oxidaron los fierros. Los fierros solitos se oxidan. Se rajaron las paredes. El se, el verbo en plural y el sujeto en plural. Las paredes solitas se rajaron. El otro, se marchitaron las flores. Ahí está. Las flores solitas, nadie interviene para realizar esa acción. Así es como se va a reconocer una pasiva refleja. Distinta, muy distinta de lo que es la pasiva en sí, ¿no? Refleja porque va a ir con un pronombre. Ese pronombre va a ser el se. Y se entiende que el sujeto mismo realiza la acción. Y la impersonal significa que hay ausencia de sujeto. No vamos a encontrar sujeto de ningún tipo. Cuando decimos hace calor, no hay forma de identificar quién hace el calor. O cuando decimos habrá muchos postulantes para el examen de admisión. Habrá, pero no hay un sujeto. El verbo haber y el verbo hacer, ¿no? Son defectivas de sujeto. Y es propia cuando tiene el se y el verbo en singular. Se notificó a las partes. Se llegará a un consenso. Se sancionará al culpable. ¿No? Se sancionará al culpable. O se vende autos. ¿No? No hay un sujeto. Siempre el verbo en singular. Ya. A ver, muchachos, observen qué les parece. Las oraciones de predicado verbal tienen toda esta clasificación. Transitivas, reflexivas, recíprocas, que todas van a ser con verbos transitivos. La intransitiva, que nunca tiene OD ni OI. Y bueno, la activa, que también se presenta con verbos intransitivos. Si digo José saltó por ese muro, saltar es una acción y la oración se llamaría activa. Y si digo José construyó esa pared, este es el sujeto activo también, ¿no? Porque realizó algo. A ver, ¿preguntas hasta ahí? Acá hay una pregunta. En la D, ¿cómo puede ser complejo e incomplejo a la vez? ¿En cuál? De repente me he equivocado en analizar. Perdona. A ver, ¿dónde, Vladimir? Acá.
¿Dónde? ¿En cuál de las oraciones de los ejercicios de aplicación? Ah, complejo, perdón. Perdón. Incomplejo, el cedro y la caoba. Acá no debió venir incomplejo, sino compuesto. Disculpen, escribí mal. Esto debió ser compuesto. Dije compuesto y escribí lo contrario. Lo siento. El cedro y la caoba. Gracias, Vladimir, por la valiosa observación. Quise escribir compuesto y me fui por complejo. Lo siento. Disculpen. Listo, ahora sí. Gracias, Vladimir. Lo máximo, ¿ah? Muchas gracias. Excelente. Bien. Ve. 100 puntos para Vladimir. Sí. Dije compuesto, pero lo escribí incomplejo. Lo siento. Bueno, ahora sí, hay un ejercicio para poder analizar la oración si es de predicado nominal, ¿no? O es de predicado verbal. Vamos a analizarlo, ¿les parece? Listo. A ver, vamos a analizar esta oración. Lo más importante es que vayamos entendiendo los criterios. Según el tipo de verbo, según la complejidad de la estructura, y luego vamos a ver según la actitud del hablante. Ya, a ver, tiempo para analizar 1 minuto para este ejercicio número 2. Listo. A ver, muchachos. Predicado nominal, ¿no? Nuestro verbo principal tiene que ser copulativo. Aquí no es. Aquí no es. Ay, me pasé un ratito. ¿No? Ahí no es, porque el verbo practicar es principal. El Burrier fue detenido por alguien. Acá tampoco porque es una perífrasis. Detener es el verbo principal. La fiesta de despedida fue. Acá sí. Fue es el verbo copulativo. Este sí es respuesta, ya que muy divertida es el atributo. Fueron juntos a la plaza. Fueron es el verbo ir. Por lo tanto, verbo ir es predicativo. Su conducta parece.
parece verbo copulativo, ¿no? Ahí sí hay predicado nominal. A ver, vamos a correlacionar ahora la clasificación según lo que es el predicado verbal. O sea, si es transitiva, recíproca, reflexiva, ¿no? Ahora ya es invierno en la sierra. ¿Esa con qué se relacionaría? A ver. Ya es invierno. No presenta sujeto. Ese es un criterio muy importante. Si no presenta sujeto, estamos en impersonal. Las golondrinas volaban. Volar es un verbo intransitivo. Construyen sus nidos. ¿Quiénes? Ellos construyen sus nidos. Construyen algo. Eso es transitivo. Ellos se apoyan mutuamente, ¿no? Eso es recíproca. Así sería la relación, muchachos. ¿Listo? ¿Preguntas? A ver, voy a mirar el chat. A veces llegan preguntas pero muy interesantes. Ah, excelente, han respondido. Bien, Vladimir, Alejandro. Bien, bien, bien. Ahora vamos a analizar las oraciones según la actitud del hablante. Eso es importante que tengan en cuenta. Cuando nosotros como emisor, como hablante nos comunicamos, tenemos diferentes intenciones, distintos propósitos. Yo podría tener la intención de informar algo acerca de un suceso de una manera afirmativa o negativa. El cerebro posee 2 hemisferios. Estoy informando de manera afirmativa. No se relajó adecuadamente. Informo de manera negativa. A esta oración, aparte de ser enunciativa, se le llama también declarativa. Declarativa, aseverativa. De esta manera, o también no con cualquiera, enunciativa, declarativa o aseverativa. Con cualquiera de esos términos se le conoce y se informa algo acerca de un referente de manera objetiva, de manera afirmativa o negativa. Y cuando tenemos la intención de manifestar nuestros anhelos, nuestros deseos, pues a eso se le llama desiderativa. Me encantaría verlos a todos en San Marcos. Ojalá todos lleguen a la meta. Es un anhelo, es un deseo y se refuerza generalmente con la partícula ojalá. Si no tengo una certeza, si no tengo la convicción para expresar una información, lo puedo apoyar a través de ciertos adverbios, como posiblemente, tal vez, quizá, probablemente, a lo mejor, pero no tendré certeza, ¿no? Quizás lleguemos, posiblemente le pidan la boleta. No hay certeza, eso es dubitativa. Y la imperativa implica que expresamos un mandato. Y al momento de expresar ese mandato lo hacemos con cierta amabilidad a veces, como la partícula por favor retírese.
O, por ejemplo, por favor, ayúdame. Esa expresión también me permite decir que la imperativa es conocida como exhortativa. Imperativa o exhortativa. Va dirigido al receptor para que se comporte de una manera, haga algo o diga algo. Bien, ahí tienes las 4 clases de oraciones según la intención comunicativa del hablante o también según la actitud. Así también se le conoce. Luego, cuando queremos exteriorizar nuestro estado de ánimo, cuando queremos manifestar de repente un anhelo, una duda, al momento de exteriorizar, prima la intención que nosotros tenemos, ¿no? Al decir dudas, deseos, anhelos, órdenes, pero también nuestra parte emocional, nuestra sorpresa, nuestro enojo, nuestra molestia o nuestra alegría. Entonces, qué grato volver a verte, amiga, qué grato. Ahí estamos ante una exclamativa. Aparece con los signos de exclamación y siempre que sea con signos se le llama directa. Qué suerte he tenido de conocerte, con signo de exclamación directa. Pero a veces no hace falta que esté presente el signo. Ni tienes idea de cuántos mensajes empezó a recibir después de su cambio. Pero si no hay un signo, ¿qué es lo que me ayuda a reconocer que se trata de una indirecta exclamativa? Es que vamos a encontrar un pronombre. Las exclamativas indirectas, nunca tienen signo de interrogación, pero sí van a signo de exclamación. Las oraciones interrogativas y las exclamativas que sean indirectas nunca presentan signo. Solo las directas, tanto de la exclamativa como de la interrogativa, solo las directas llevan signos. Entonces, para concluir con la exclamativa, al decir me encantaría o me encanta, ¿cómo maneja su discurso? ¿Cómo? Ahí ponemos énfasis, ¿no? Ahí estaría la indirecta. Lo apoyamos siempre con pronombres exclamativos y sin signo cuando sea indirecta. En una oración interrogativa, también llamada, en el caso de las directas, hablamos de 2 tipos, totales o parciales. Si es total, la respuesta solamente es afirmación o negación. ¿Sientes fiebre, mareo o dolor de garganta? Sí, no. Solamente puedo responder de esas 2 maneras. Y sobre todo la directa tiene inflexión tonal ascendente. ¿Me has entendido? ¿Te fuiste a celebrar? ¿Hiciste la tarea? Directa. Inflexión tonal ascendente, la que es total. Todas las que son totales tienen inflexión hacia arriba y se responde con sí o también con no. Pero ¿qué cosa era relevante como les estaba indicando? Toda directa tiene signo. Ahí están sus signos de interrogación. Parcial. ¿Cómo es parcial? Una parcial también se llama pronominal. Parcial o pronominal. Pronominal porque va a presentar un pronombre.
La inflexión tonal de las oraciones interrogativas directas parciales siempre es hacia abajo, es descendente. ¿Cuál es la función del lóbulo prefrontal? ¿Cuál? Aparece una partícula interrogativa. Nunca la total tiene partícula interrogativa, la directa total. Ahora, las indirectas, jóvenes, están observando ausencia de signos, pero tiene unas formas muy especiales de reconocer a una total. Una indirecta total lo que va a presentar es un sí. Dime si está interesado en participar en mi proyecto. Dime eso. Sí. ¿Cómo se llama este sí? Se llama conjunción completiva. Parcial. Parcial va a tener un pronombre interrogativo. Ignoro, no sé. ¿Qué le pudo haber ocasionado la presión alta? No sé. Las formas están claras. Todas las indirectas, ausencia de signo y respondidas total con afirmación o negación. Dime si está interesado. Si estoy interesado, no estoy interesado. A ver, observamos esto y cualquier pregunta, por favor, a la orden. A ver, miramos el chat porque a veces por ahí preguntan. No, no hay. Ahora, A ¿hay ver, alguna forma mejor de diferenciar el total del parcial de indirecta? De relativa. lo que pasa es que hay una manera de diferenciarlo puntualmente el tipo de inflexión tonal. En lo que respecta a la directa total, siempre su inflexión es ascendente. Siente fiebre, durmió bien, le duele la garganta, tiene tos, la inflexión es ascendente, la única que es ascendente. La indirecta, que se responde con sí, no, dime si está interesado en participar en mi proyecto, se puede responder con sí, se puede responder con no. Pero ¿dónde estaba el detalle importante? Que la inflexión es hacia abajo. Yo no tengo que decir, dime si está interesado en participar en mi proyecto. No, no tengo que elevar la inflexión de voz. Todas las indirectas totales solamente pueden ir con el sí. Nada más. No hay otra conjunción. Solo con el sí. En cambio, la directa total nunca va a tener esto. No, nunca va a aparecer el sí. El sí aparece en tanto que estamos en una oración compuesta. Dime eso, ¿no? Todas las indirectas para empezar son oraciones compuestas. Siempre. Ignoro qué le pudo haber ocasionado la presión. Siempre tienen dos verbos, dos ideas, una principal y una subordinada. ¿Listo? No sé si en algo más complementa, ayuda a entender. Sí, profesora, gracias. Listo. Miss Bray, ¿a qué se refiere con inflexión hacia arriba o hacia abajo, dijo? Algo así. Claro, cuando nosotros nos expresamos, decimos, siente fiebre, siente dolor de garganta, porque si yo no hago la inflexión de voz, si no elevo, estaría afirmando, diría, siente fiebre, siente dolor de garganta. Estaría afirmando. Y ya no sería una pregunta. Entonces, Por Miss, ¿la eso, inflexión es una elevación de voz o con sí, elevación o baja de voz?
Claro, las inflexiones son de varios tipos, son ascendentes, descendentes, y la única que es ascendente es la directa total. Es la única. Ah, ya, pero tiene que ver con la voz. Sí, tiene que ver con la voz, claro, son variaciones en las inflexiones de voz. Claro que Ok, sí. gracias. Listo. Ok, ahí está preguntando el chat. A ver qué han preguntado por el chat. En la indirecta parcial, ¿el qué, de qué tipo es? Ah, el qué es un interrogativo. No solamente va a estar el qué, puede estar el cómo, el dónde. Dime dónde será la reunión. No sé cuándo será la reunión. Se llaman pronombres interrogativos. Pronombres interrogativos. Chicos, vamos avanzando porque nos falta más para desarrollar. La oración compuesta, coordinada, yuxtapuesta. A ver, veamos. Las oraciones compuestas coordinadas se pueden clasificar en yuxtapuestas o en conjuntivas. Si son yuxtapuestas, no habrá conjunción para unir a las proposiciones. Solamente van a ser a través de los signos de puntuación. Visitamos Sevilla, coma. Llegamos también a París, coma. Conocimos Roma. Va separado por comas. O puede ser por el punto y coma. Algunos prefieren actividades al aire libre, punto y coma. Otros prefieren la relajación. Otros prefieren la relajación. Bien, muchachos, entonces seguimos por acá. En el caso de que se presente los signos de puntuación, tengan mucho cuidado, saber si son proposiciones que se coordinan o que se subordinan, ¿ya? Tengan mucho cuidado con ese detalle. Ahora, las cartas fueron firmadas, serán enviadas. Hay 2 puntos y por eso es que vamos a decir que se trata de una coordinada, ¿no? Estoy triste. 2 puntos. Perdí las llaves de mi casa. Causa, efecto, se conecta y por lo tanto se trata de una yuxtapuesta. En lugar de los signos tenemos conjunciones para unirlas. Aquí tenemos que recordar las copulativas, las disyuntivas que habíamos estudiado la clase pasada, que son coordinantes. Una copulativa une proposiciones de la misma clase. Trabaja y estudia, ahorra e invierte, no come ni duerme, suma, une. Ahí expresa adición de ideas, adición de ideas. La disyuntiva expresa la idea de elección, ¿no? ¿Vamos al cine o nos quedamos en casa? Ahí estaríamos eligiendo entre uno u otro. Eso es disyuntiva. La distributiva expresa alternancia de acciones, alternancia de acciones. Un momento realizamos una actividad, por ejemplo, ya leemos, ya escribimos, ya ayudamos en casa, ya repasamos las lecciones. Y la hilativa es la que expresa una consecuencia, una deducción. Siento mucho calor, así que abriré las ventanas de mi habitación. Esa es una hilativa. La adversativa expresa una oposición. Por ejemplo, trabajé 8 horas, sin embargo, no me pagaron. Esa es una oposición. Esa es la que expresa una adversativa a través del nexo, sin embargo, pero, más, sino, ¿no? Y la explicativa, mi colega es políglota, o sea, habla varios idiomas. Eso es explicativa. Cualquiera de estos conectores, hay que recordarlos en la copulativa, los conectores I, E, Ni, Que es lo que hemos visto la clase pasada,
la disyuntiva o, u, la distributiva ya, ya, bien, bien, hora, hora, ¿no? Listo. Ahora sí, hacemos una captura de pantalla, muchachos. El tiempo nos va ganando. Tengo que ver también la práctica. A ver. Aquí está. El último ejercicio. Vamos a analizarlo según la actitud del hablante. Tal vez. Este es el conector o la locución. La locución. Eso se llama locución porque son dos palabras y expresa una duda. Es un adverbio, ¿no? Por lo tanto, diremos que esta oración no expresa certeza. La intención del hablante es expresar una duda. La oración se llama dubitativa. Consulto, no sé si, esta se llama una pregunta. Es una oración interrogativa. Eso es como decir, no sé si deseas puré. Es una interrogativa indirecta. Es una indirecta total. Como les había dicho por acá, las indirectas totales siempre van a tener este sí. Siempre, siempre. Si no está el sí, no podemos hablar de una indirecta. ¿Ya? De una indirecta total. Si no está el sí, imposible. No pienso volver. Ahí que estaría señalando, no pienso volver, eso sería una enunciativa. Enunciativa. Me gustaría, eso es un anhelo, por lo tanto se llama desiderativa. Aseguren sus cinturones, ahí estaría ordenando, imperativa. Y ahora, practica, que practica. Por este que se conoce como una distributiva. Practica, que practica, ese que es equivalente a una I. Es como que escribe, llora que llora, lee que lee, y que es una copulativa. No hay luz, encenderán las velas, se conectan las proposiciones a través de los dos puntos. Eso es yuxtapuesta. Le voy a cambiar de color para que no se confunda. Es una yuxtapuesta. Tiene muchas dudas, pero, ya, ese pero es una adversativa, ¿no? Por lo tanto, va con la D. Y pues queda ya, ya, bien, bien, hora. Eso es para una distributiva. A ver, muchachos, si tienen preguntas y si no, vamos a ir a los ejercicios. Me parece que no. Bien, a ver, estamos contra el tiempo. Gracias por su gentil atención y vamos a revisar ahora las preguntas seleccionadas. A ver. Por acá. Preguntas, 4 preguntas. Ahí tenemos, hemos elegido la pregunta 2, la 5, la 7 y la 11. Uy, creo que tenemos ya receso o todavía falta. Ah, no, falta. Hoy pensé que ya estábamos en receso. Gracias, señorita Angélica. Muy bien por recordar. Gracias. A ver, chicos, ayúdenme, por favor. Pregunta número 2. Hay que analizar el tipo de sujeto. El sujeto compuesto y complejo.
Analizamos. El clima y la comida de su tierra. ¿Eso es compuesta? Claro. Clima, comida son núcleos. De su tierra es modificador indirecto, por lo tanto es compuesto y es complejo. La grande y rica torta. Bueno, aquí hay un solo núcleo que es torta, porque grande y rica son adjetivos, son modificadores directos. Perú y Bolivia. Ya, Perú y Bolivia son dos núcleos, que son países próximos. Por lo tanto, aquí también habría sujeto complejo. Dos núcleos y tiene que son países próximos el modificador indirecto por ser una subordinada. En la 2 la clave sería la E. Caminaron por el malecón. Esto sería el circunstancial. Conoce a su hermano. Lo conoce, sería el objeto directo. Sebastián lavó las manos a alguien. Le lavó las manos. El le sería el objeto indirecto. Y manejó estresado. Estresado es un adjetivo y sería el complemento predicativo. Con esto, la secuencia correcta en la 5 sería la C. A ver, según la naturaleza del verbo, si es un verbo predicativo o es un verbo copulativo, hemos aprendido esa tipología, así que analicemos por acá. Hoy me preparé un jugo. Claro, yo solita, yo sola me preparé el jugo, por lo tanto, sería una reflexiva. Yo me preparé solita. Subieron contentos al autobús. Subir es un verbo intransitivo. Esto se relaciona con la C. Aníbal toca. ¿Qué toca? Piano y violín. Es objeto directo, por lo tanto es transitiva. Y anoche garuó. El verbo garuar alude a los fenómenos climatológicos. No tiene sujeto, por lo tanto es impersonal. Con esa aclaración, la 7 sería la D. Y última pregunta. No copió los contenidos, sino, este sino es adversativa. Vamos a bailar o nos mantenemos sentados. Tengo que elegir, ¿bailo o me siento? No, yo bailo. Tengo que elegir. Estamos en una disyuntiva. Ya salió el sol, así que este con que equivale a decir así que, por tanto, por ello. Es una hilativa. Y ya, ¿recuerdas ese conector? Implica alternancia de acciones. O sea, es una distributiva. Con eso la clave sería 11E de estudiosos. Jóvenes, gracias por su atención. Ahora sí, siendo puntuales, terminamos. Que tengan bonita noche y a tarde noche. Cuídense. Hasta luego.